una pregunta que nos hacía Adriana por el chat, ¿no? Dice, alineación, ¿en qué se diferencia de colonización? Y bueno, es una pregunta interesante, ¿sí? Es una pregunta interesante que a mí me genera incluso muchas inquietudes intelectuales, ¿no? Porque, ¿por qué digo esto? Porque pareciera que entre la gente que respalda a la actual gestión de gobierno, incluso que, que se atreve en un debate a defender algunas posiciones que asume el presidente argentino, no sopesara esta cuestión, no tuviera un peso relativo, ¿no? Que tener un presidente que diga que es admirador de Margaret Thatcher, o que se promueva como el presidente, ¿no? Fíjense que ahí hay un elemento fuerte, digo, que está bien, es una realidad que muchos argentinos eligen el dólar como moneda de respaldo, pero de ahí a decir, esta va a ser mi moneda, hay una diferencia bastante importante. Yo empezaría por la definición, rápidamente. Sí. De colonización, definición clásica. Sí. Colonia es un país o un territorio cuyo gobernante no es elegido su población, sino que son delegados de la metrópoli, sí, la potencia que ejerce su dominio sobre la colonia. Esto es, el rey manda a su virrey. Los funcionarios de máxima jerarquía en realidad responden o son extranjeros, no son de la propia población del lugar. Claro. Sé que esta es una definición clásica, pero este es el punto de partida de la definición de colonialismo. Podría ser el caso de las Islas Malvinas, ¿no? O de la Guyana. Exactamente. De la Guyana inglesa. Por eso muchas veces en ciencia política ya no se habla tanto de colonización, sino a veces se habla de neocolonias, porque no hay este nivel de presencia del colonizante, sino que hay un gobierno títere, se le dice así, sí. Que fue elegido por la población, pero en realidad responde al gobierno extranjero, o que las políticas están alineadas. Entonces es muy difícil decir colonización. Sí. A nivel a veces ideológico, partidario se dice, pero a nivel técnico creo que el concepto es esa definición clásica. Y alineamiento ni siquiera llega a nivel de neocolonia, es tan convencido que el interés nacional, o al menos de la élite que toma el control de ese país, es acompañando, siguiendo a esa otra potencia. Claro. Es una elección, llamémosla voluntaria, no es que otros te la impusieron. Claro. Veamos, se me ocurre un ejemplo. Sí. Durante la administración, la presidencia de Macri, se acordó un acuerdo especial con el Fondo Monetario Internacional, un crédito extraordinario, muy por encima, y algo que incluyó ese acuerdo y se expresó como muy positivo es que el Fondo Monetario Internacional iba a tener una misión permanente en Argentina, una misión permanente que iba a estar a la par del Ministerio de Economía, viendo la economía argentina. No iban a existir viajes cada 3 meses, sino que iba a estar esta comisión permanente. Y esta comisión permanente iba a tener que tener un edificio. Y el edificio se iba a construir sobre la avenida Libertador General San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Hasta hicieron las maquetas y las presentaron en los principales diarios de circulación. Sí. Ahí estaríamos hablando, si el Fondo Monetario Internacional fuese el imperio, estaríamos hablando que tiene su edificio público, su edificio físico, con sus funcionarios, sus delegados, enviados especialmente y en forma permanente para dirigir, en este caso, la economía de un país. ¿No lo es? ¿No lo es? Yo pensé que... Eso se acercaría más a un concepto de colonia, me parece, que un país, sea el gobierno de Menem, hemos tenido anteriores, o el actual presidente de Milei, que expresa su convicción que no hay diferencias de intereses, que los intereses de Argentina son los mismos que los de Estados Unidos. Sí. No, yo creo que igualmente en términos políticos, culturales, está bueno esta introducción que haces de el significado de las palabras, de los términos, ¿no? La alineación.
y colonialidad, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Incluso en la época, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se da el proceso de lo que se conoce en la historiografía como la era del imperialismo, ¿sí? Se distinguían entre países que eran directamente colonias bajo ejércitos de ocupación y países que eran semicolonias porque tenían realmente sus vínculos estrechamente controlados por las metrópolis. Incluso la Argentina en esa época, que este presidente reivindica como la época de mayor gloria de la Argentina potencia, estamos hablando de 1890, 1900, Argentina prácticamente era granero de Gran Bretaña, ¿sí? Se dice granero del mundo, pero en estricto sensu era el mayor proveedor de materias primas de Gran Bretaña, ¿no? Algo que pasaba con muchos otros países. Yo sé que molestan a veces estas discusiones, ¿no? Porque parece que uno estuviera atrasando 70, 80 años retomando estos conceptos, pero la verdad que hay situaciones en donde, o por lo menos según yo lo entiendo, esa alineación se corre el riesgo de caer bajo un proceso gradual de colonización, no tan gradual, digo, ¿no? Porque cuando una cosa es estar alineado con cierta perspectiva, cierta mirada, ¿no? De la política exterior estadounidense, donde Javier Milei incluso dice, bueno, yo prefiero cualquier gobierno estadounidense, yo voy a estar atrás de cualquier gobierno estadounidense, esto lo dice Milei, no lo digo yo. Gobierne Gómez en Estados Unidos, yo voy detrás de Gómez. Ahora, si gobierna Trump, mejor, ¿sí? Eso es una cosa, eso podría ser alineación. Ahora, de ahí a partir ¿dónde está la línea? Digo, ¿no? La línea para mí, y es preocupante cuando, bueno, empiezan estos connatos de sí, vamos a hacer un convenio militar, vengan las Fuerzas Armadas estadounidenses, si pueden, vamos a... Eso ya me parece que se traspasan ciertos límites que son peligrosos más por la simetría de los países, porque no es que estamos diciendo va a haber una operación militar conjunta entre Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, tengamos un poco de cuidado con Brasil porque es un poquito más grande, no, estás trabando un convenio militar con el Estado, con el país que tiene prácticamente el 50% de la inversión global en armamentos en el mundo, ¿sí? Es decir, con la potencia militar mundial. Entonces, los límites se empiezan a dibujar y a mí ahí me preocupa un poco la cosa. Todas estas relaciones son, diría que por definición, asimétricas. Claro, son asimétricas. Sea colonia, alineación, no es que no es una conjunción o una asociación. Siempre hay uno que es, no sé, el que sea, está en una situación jerárquica sobre el otro, y es este otro el que se posiciona, ya sea que es colonizado o decide por sí mismo alinearse, en ambos es una relación. Claro.